Hola, en este encuentro hablaremos de la muerte voluntaria y para ello nos acompaña Marta Lago Martín, que se estrena en este canal. Hola Marta, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti por invitarme y además con este tema tan peculiar, ¿no? Y tan tabú. Y nada, dicho esto, pues nada, yo me puse la etiqueta, por decirlo de alguna manera, porque la verdad que hago muchas cosas, ¿no? Y nada, me puse acompañante del alma. Porque así es decir, así abarco todo lo que hago, ¿no? Eh, si queréis saber más, bueno, en mi web tenéis ahí un currículum súper extenso, una hoja entera, ¿vale? Pero bueno, mm, acompañante del alma porque trabajo a varios niveles, ¿no? Parte energética, en el aquí, en el ahora, heridas del pasado, heridas de vidas pasadas, incluso ese acompañamiento a las almas una vez que fallecen, que están desencarnadas. Entonces, bueno, es como todo el recorrido del alma, pues ahí estoy yo, ¿no? Entonces, por eso el ponerme ese título, ¿no? Sí, puedo decir algo, porque como tenemos que poner siempre Una nombres a etiqueta, todo. exacto. Sí. Bueno, de todos modos, en la caja del vídeo ya os dejaremos también las vías de contacto de Marta, ¿vale? Porque también tienes Instagram, tienes tu canal de YouTube, bueno, Una tienes un blog de web, Instagram, hay etcétera. una página en Facebook también, Por eso. Sombras del Alma. Entonces, podéis conectar con ella y contactar con ella por muchas vías, por eso no hay problema. Empezamos un poquito hablando así a grandes rasgos, ¿no? Por general, la definición, el origen, un poquito historia de lo que es el suicidio, ¿no? ¿Qué nos contarías? Pues mira, como definición he tomado la definición de la Organización Mundial de la Salud, que me parece perfecta, ¿vale? Que sería el acto de quitarse la vida con el conocimiento de que la acción que se va a tomar es consciente, es para ello, ¿no? Es para quitarse la vida. Me pareció de todas las que busqué la más completa, por decirlo de alguna manera, sencilla, cortita y completa. La palabra suicidio, pues viene del latín suicidium, ¿vale? Por un lado tenemos sui, que significa casi o de sí, y cidium, que significa el acto de matar, ¿vale? Viene del verbo cadere, que significa cortar o matar, pero es curioso porque pese a tener esta etimología en latín, que significaría muerte por sí mismo, en latín no existe, no existía la palabra. Pero sí en castellano, pues la empezamos a ver en el siglo XVIII, eh, y concretamente la palabra suicida, pues un siglo antes. También hay investigaciones en el que ya había un teólogo francés que hacía referencia al suicidio en el siglo XII. Entonces, bueno, hay como diferentes eh, estudios en el que no se ponen de acuerdo en qué siglo empezó, pero lo que todos tienen claro que no es una palabra latina, aunque la etimología sí la sea. En cuanto al origen, pues bueno, pues está aquí el suicidio desde que estamos nosotros, es decir, siempre ha existido. ¿Vale? Y lo más curioso es que antes estaba bien visto. Bueno, diréis, ¿cómo que estaba bien visto? Pues sí, digamos que existían lo que se llamaban los suicidios por honor, ¿vale? Que se realizaban pues para escapar de la vergüenza, por una acción inmoral, una deshonra, también por un escándalo, o incluso cuando había una guerra, al sufrir la derrota, pues hacían esta forma de morirse, ¿no? Sí, como derrota. Y este tipo de suicidio lo podían hacer tanto en privado como públicamente, es decir, hacían eventos donde se congregaba todo el pueblo y delante del pueblo hacían estos suicidios por honor. Y ahí, pues bueno, podíamos meter lo que llamaban el suicidio aristocrático o el noble o el heroico. Luego, bueno, todos conocemos, aunque no somos a lo mejor profesionales en el conocimiento de la cultura japonesa, pero todos hemos oído hablar de los samuráis, ¿no? Con el harakiri, ¿no? Cuando
se destripaban ellos mismos, ¿no? Con un cuchillo se cortaban en el vientre. Y también pues con esta finalidad, ¿no? Era un suicidio, es un ritual además. No es que lleguen y pum, sino que ambientaban todo. Como digo, era voluntario, ¿no? Y también pues era como morir por honor, ya sea por deshonras, ofensas, e incluso ellos decidían hacer este ritual, pues eh, antes, preferían eso antes de caer en manos del enemigo y sufrir una tortura, ¿no? Pero además, no solo se hacían el harakiri ellos, sino ellos, bueno, pues tienen esclavos o servicio y ellos, el servicio, estaban obligados a hacerse el harakiri después de que se lo hiciera su amo, por decirlo de alguna manera. Siguiendo también en la cultura japonesa, hablamos de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando existían, bueno, los kamikazes, que todos sabemos lo que son, Sí. ¿no? Cuando iban con los aviones ahí a ¡pum! Y lo hacían por honor, reconocimiento, era reconocido, ¿no? Se les ponía ahí la medalla. Y lo que se llamaban las cargas Banzai, ¿no? Que al grito de Banzai, pues eh, hacían en tierra, esto no es como los kamikazes que iban en avión, sino en tierra, pues como que salían todo el batallón cuerpo a cuerpo a una manera, lo consideraban una manera de suicidio. En la actualidad, pues bueno, tenemos referencia y lamentablemente, pues podemos ver de vez en cuando pues noticias sobre atentados suicidas, ¿no? Sobre todo lo que es en el radicalismo islámico, ¿no? De personas que se autoinmolan con la finalidad de matar gente, pero para ellos es conseguir el cielo cristiano, vamos, por decirlo de alguna manera. No sé qué nombre tiene en el Islam, pero es como conseguir sí, el beneplácito de Alá, el Alá, conseguir. lo hacen por Alá, ¿no? En el nombre de Alá, pues se autoinmolan. Luego tenemos, curiosamente, pero que a lo mejor no lo hemos tenido en cuenta en la literatura, ¿no? Esa visión romántica que viene desde la mitología griega y hasta el día de hoy, pues bueno, podemos ver cómo se ha utilizado el suicidio de manera, pues estos Romeo y Julieta, ¿no? Para no irnos, Sí. que lo conocemos todos, pues ese romanticismo de morir por amor y yo voy detrás de ti y este amor es imposible y bueno, como es imposible, pues tomamos esta decisión, ¿no? Y luego en contrapartida a esto del suicidio por honor, pues tenemos el suicidio castigado. Y ya pues hay vestigios en la antigua Roma, donde, bueno, pues aquel soldado o esclavo que se suicidaba, pues pagaba la familia, ¿no? Porque ellos consideraban que la vida del soldado, por ejemplo, era del imperio, ¿no? Del gobierno, y la del esclavo era del amo. Entonces, la familia pues lo pagaba, pues sea con amputaciones, ¿no? Les amputaban algún miembro o quitándole posesiones, ¿no? En el caso de los esclavos no les quitan posesiones, pero si había algún familiar, pues cortaban algún miembro. Pero fíjate que esto es muy curioso porque parece que estamos hablando de la antigua Roma, pero es que lo hemos tenido hasta hace nada, ¿no? Aquí en Europa ha estado vigente el castigo hasta los años 70, no al que se suicida, obvio, sino a el que intenta suicidarse. Aquí en España, y esto me chocó mucho porque no sabía, yo nací en los 70, pero claro, era muy pequeña para saber esto, eh, se castigaba con 2 años de prisión. Sí. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Y yo soy del 75, pues no, Claro, no ten lo en sabía. cuenta que los años 70 aquí, hasta los 75, que es cuando murió nuestro dictador, ¿no? Sí, Y que sí. era todo tan estricto y te metían en prisión por todo. Me ha chocado que en España hubiese esta condena de 2 años de prisión, pero tampoco me ha extrañado. Me ha chocado, pero no me ha extrañado por los años por la dictadura que se vivía aquí. Pero bueno, hoy en día, curiosamente, todavía hay países que condenan los intentos de suicidio. Es muy fuerte. Que algo así, pues, te pueda llevar a prisión en vez de, pues, yo qué sé, apoyar a esa persona para que salga de eso, ¿no? Porque además Claro. pienso que en la prisión lo pueden hacer igualmente. Así que
no siento que Esa sea no es la solución. No es exacto, la solución. exacto. Y luego, claro, con la iglesia hemos topado, ¿no? También, porque ya en los mandamientos tenemos el no matarás. Y el no matarás, claro, incluye matarse a uno mismo. Y si no cumplías esos mandamientos, pues era pecado, estaba prohibido, condenado al infierno. Y claro, las religiones siempre han enseñado que tu vida no depende de ti, pertenece a Dios, ¿no? Y a la divinidad, y tienes que aceptar todo lo que te venga de Dios. Entonces, antiguamente, pues fíjate, no, el que se suicidaba pues no tenía derecho a tener rituales funerarios e incluso no tenían derecho a que se les diera sepultura en los cementerios, en los camposantos, ¿no? Era la manera de castigarlos. Sí es cierto que en cuanto al tema de la iglesia ha cambiado un poquito, porque en la actualidad ya existe un texto del Vaticano, ¿no? En el que se abre la posibilidad del perdón, barajando la posibilidad de que el suicida se puede arrepentir en el último momento, ¿no? Entonces hay como, ahora ya se le puede hacer un ritual funerario, ya se le puede enterrar en Camposanto, pero por este texto que la verdad que no he investigado en qué año fue, pero bueno, ya existe, ¿no? Y con esa peculiaridad. Sería hace poco, porque Sí, tiene que ser hace poco seguro. Y a lo mejor con este papa, que es a lo mejor el más abierto a cambiar un poquito todas las estructuras tan rígidas que se estaban viviendo. sí, sí, Y muy claro, populista. Bien. exacto, sí, sí. Pero bueno, es un pasito más, ¿no? Dirás, ¿para qué me cuentas la historia? A mí qué me importa, pero tiene mucho sentido porque toda esa historia está en nuestro inconsciente colectivo, ¿vale? Y eso hace que, pues, a día de hoy consideremos que el suicidio, pues, es siniestro, es oscuro, es pecaminoso, delictivo, ha sido castigo. Y eso, claro, repercute a la hora de poder hablar de ello, ¿no? Eh, También pasa como con la muerte, ¿no? Es como, no hables de la muerte que la traes, ¿no? Y pues con el suicidio pasa lo mismo. No, no, Son no. como asuntos tabús. Parece que no se puede tocar, pero si existe, está ahí. O sea, lo mejor es hablarlo y conocer y, y tener Concienciar, información. eso, Claro, concienciar, pero que también entendamos el por qué también lo tenemos tan oscuro y eso, ¿no? Es que viene en nuestro inconsciente colectivo, es una carga histórica que, que está ahí, ¿no? y de peso además, ¿eh? Exacto, Bastante peso. exacto. Mm. Entonces, según todo lo que nos has contado, ¿consideras que es una enfermedad social? A ver, una enfermedad social como tal, en el sentido de que esto puede ser una pandemia contagiosa, etcétera, no. Yo lo llevaría más a una enfermedad social en el sentido de cómo tratamos el tema, es decir, miramos hacia otro lado, estamos en una sociedad cada vez más deshumanizada, menos empática, nos han invalidado socialmente las emociones, ¿no? Y claro, eso hace que eh, estemos enfermos, ¿vale? No es Ya. tanto el suicidio, las personas suicidas como tal, como una enfermedad social que se está propagando, sino cómo actuamos nosotros ante el suicidio. Eso sí, lo considero una enfermedad social, ¿no? La deshumanización, la empatización, la invalidación emocional. Y fíjate que también pensamos, siempre estamos como responsabilizando a lo que es los profesionales de la salud mental, ¿no? Y siento que no es solo un problema de ellos, es decir, es un problema social donde todos tenemos la responsabilidad, también bueno, también los políticos, obvio. Claro, Eh, todos Todos, aquí, todos, exacto. unos más y otros menos, pero el grado de responsabilidad, todos tenemos responsabilidad, pero el grado ya es diferente, eso sí. ¿No? Y Pero además, en el momento que estamos siguiendo lo que marca la sociedad, ya nos hacemos responsables, porque
¿Qué está marcando la exacto. sociedad? Vidas perfectas, trabajos perfectos, estudio para que seas alguien, tienes que estar bien, no puedes estar triste. Entonces, es un problema de todos, ¿vale? Aquí no, es que es la salud mental, no hay prevención, bueno, cada vez hay más, pero es que, ¿de qué sirve que la salud mental, los profesionales estén formados en alerta tal, si luego los ciudadanos de a pie, el entorno de la persona que se quiere suicidar, pues está mirando para otro lado, no, no sirve de nada. Entonces, bueno, siento vuelvo a insistir que siento que es una enfermedad social en el momento en el que le estamos dando la espalda, ¿no? Es importante, como decimos, el informarse, ¿no? Y para aquí, y por eso hoy estamos haciendo este vídeo. Obvio que hay una formación sanitaria en el área mental, pero creo que sería importante que otros profesionales de otras áreas de la sanidad estuvieran formados, ¿no? Hay una ciencia que la han llamado suicidología, ¿vale? Que, bueno, no solo estudia la parte del suicidio, sino también los comportamientos o conductas autodestructivas. ¿Por qué digo que deberían formarse más profesionales, ¿no? de, de la sanidad? Pues porque hay un porcentaje muy alto, se dice que un 65, un 70% de personas que se han suicidado y ya habían pasado por un médico familiar o de cabecera que llamamos aquí en España, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha obviado o no se ha tenido en cuenta esto? Bueno, pues creo que es un porcentaje súper, súper alto como para que mm, otros profesionales de la sanidad no tengan en cuenta o no se formen, ¿no? Claro, Entonces, porque así ven las pequeñas señales que a lo mejor están dando y pueden actuar ya de inmediato, antes de que se agrave la historia, ¿no? claro, y Bueno, fíjate, no solo en lo que, en las señales que puede dar la persona a la hora de expresarse, sino tenemos muy claro que todo lo que, todo lo que nos callamos al final se somatiza, ¿no? Si hay algo, yo qué sé, tema de piel, ¿vale? Se está protegiendo. eh, Tendrían que saber más sobre la somatización de las emociones en el cuerpo, porque de esta manera, biodescodificación. eso, eso. Sabes que a mí me cambió mucho de médico de cabecera y una vez di con uno que yo aluciné porque me dijo que él había estudiado bio y su mujer transgeneracional y también eran médicos. Qué Y bien. sí, sí, y me recomendó en aquel entonces serotonina, que es homeopatía, ¿vale? Y me lo puso así en un papel y me dijo, esto yo no te lo he recomendado, porque están aquellos médicos de medicina tradicional que se dedican a naturopatía, homeopatía o tal, eh, pueden ser multados o retirados. Es decir, no es que esté mal visto, es que a lo mejor eh, como están consideradas pseudociencias, pues lo tienen que hacer así escondidas. Entonces, y bueno, volviendo a retomar un poquito lo de la Lo que concienciación importa. en la sociedad, bueno, pues quería comentar un poquito las estadísticas para que os deis cuenta de qué importante es que estemos pendientes, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo se dice que hay cada 40 segundos, no minutos, segundos, hay un suicidio en el mundo. Es una barbaridad. Es una Mm. barbaridad. No he echado el cálculo cuánto sería en 24 horas, pero cada 40 segundos es fuerte. Así, las estadísticas del Organismo Mundial de la Salud, bueno, ponen en alerta porque las personas que más se suicidan ahora mismo son los adolescentes. Adolescentes que ya meten desde los 12 años, ¿eh? De los 12 a los 29 se dice que es la tercera causa mundial en jóvenes con muerte no natural. Lo que más me sorprende y me llevé como las manos a la cabeza, que en España es la primera causa. O sea, hace unos años eran los accidentes de coche, ¿no? Y todo eso, ahora es el suicidio. En México, por ejemplo, es la segunda causa. Y luego en países del centro y sur de América está dentro de las cinco primeras causas.
Es brutal, ¿no? Sí, Las estadísticas. Y fíjate que aquí, aparte de que podamos haber gente que hablemos de esto, creo que es importante el rol que tienen los medios de comunicación. Sí es cierto que yo no sé si estas estadísticas las estamos viendo ahora como, está aumentando tal, o es que al dársele más visibilidad, pues tenemos más constancia de que hay más, ¿vale? Yo siempre pienso que, bueno, se ha ocultado mucho, igual que lo que es el tema de la violencia de género, ¿no? Es como, es que ahora hay más, no, es que en la época de Franco era normal que el marido pegara a la mujer, ¿vale? ya, Era como ya. la Estaba dominación más normalizado. estaba más normalizado. Entonces, como esto no se ha hablado hasta ahora, yo no sé hasta qué punto ha habido un aumento. Lo que sí se le está dando más visibilidad. Pero claro, ¿desde dónde se da? ¿Desde la morbosidad, el sensacionalismo o lo estamos haciendo desde la educación y la prevención? Entonces, es súper importante el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en este tema. Fíjate qué curioso porque el otro día estuve viendo un vídeo de una persona que ha escrito un libro que me quiero comprar, que se llama La mirada del suicida. Él es periodista y bueno, pues en su familia, cuando él era más joven, pues su padre se había suicidado. Entonces investigó mucho en esto. Y él comentaba que cuando estudió la carrera en la facultad, el tema del suicidio les decían que no había que tocarlo, que no se hablaba, era un tabú totalmente. Era una noticia que no se podía. Y no era un hombre muy mayor, yo creo que era más joven que yo, cuarenta y tantos, así. Es decir, que hasta hace muy poco se les prohibía dar noticias de este tipo. Y claro, hoy en día, a mi manera de ver, creo que está un poco incompatible, sobre todo con los medios audiovisuales, es decir, la noticia rápida, esto de que pones la Sí, noticia, te ponen la imagen y te dan el motivo, no investigan, no tienen delicadeza, entiendo que es una noticia que van leyendo que es rápida y interesa también, porque bueno, ya sabemos que las noticias es para que te den ahí sí. bien, ¿no? Entonces creo que es importante, sobre todo en los medios de comunicación, pues eso, no hablar de la causa ni del método usado, que no salgan fotos, es decir, sensacionalismo fuera y sí poner más recursos útiles, es decir, pues si dan la noticia, pues igual que hacen con la violencia de género, existe tal número, hay estas fundaciones, ¿vale? Como esa coletilla, esa información para que la gente que lo vea, con ideas que tenga ideas suicidas y lo vea y diga, ostras, pues ¿No? tengo Tengo, un puedo, apoyo, me van a escuchar porque ya hay alguien que está ahí que puede hacerlo, ¿no? Sí es cierto que ya hay dentro del periodismo, aunque no todo el mundo lo esté usando, pues ya existen protocolos, recomendaciones, indicaciones de cómo abordar, de qué hacer y qué no hacer en casos de estas noticias, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, pues un día se me ocurrió poner en el Facebook, ¿no? Suicidio. Y pum, salió así una nota emergente que no me la esperaba. Yo pensaba que me iban a venir pues páginas, ¿no? De personas o entidades que llevan este tema. Y entonces me salió pues eso, una nota emergente que ponía, ¿podemos ayudarte? ¿No? Y luego una coletilla de, bueno, pues las páginas donde que puedas encontrar, pueden herir la sensibilidad, etcétera. Y al darle sí, quiero ayuda, ¿no? Pues te salía otra ventana emergente con tres opciones de ayuda. La primera era, si clicabas directamente, podías mandar un mensaje privado a algún contacto tuyo, algún amigo, familiar, etcétera. En otro era una línea de ayuda y la tercera era pues un listado de profesionales fuera de lo que recomienda la empresa Meta, ¿vale? Y bueno, también es cierto que si en Google pones algo, suicida, suicidio, etcétera, lo primero que te aparece es un teléfono 24 horas, ¿no? Una línea que tienes ahí, que imagino que lo pone el Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues vienen bien grande, Sí, así sí, eso está bien, por lo menos antes no salía eso. En YouTube también lo ponen, a mí ¿sabes? no Sí, sabía. sí.
también lo ponen. Bueno, por lo menos está dando pasos, pero tienen que ser más acelerados los pasos. Exacto. Y Porque al ritmo que va, como has dicho antes, lo que es el porcentaje de suicidio, esto tiene, como aceleran ciertas cosas para lo que le conviene, esto también tienen que acelerarlo. Tienen que poner más exacto. medios, tienen que ponerse más serios en esto, yo creo. Incluso, fíjate que lo hablábamos el otro día, ¿no? La salud mental aquí en España, lo que tardan en verte, Sí, ¿no? En darte cita, pueden pasar meses y luego solo te sí, ven una sí. Yo mes. personalmente lo he vivido y Mm, lo estoy viviendo, y no conmigo, pero sí con mi hija, y cada 2 meses, fíjate, cada mes. Es que, como no vayas a uno de pago, pues olvídate, la seguridad social es cada 2 meses, cada mes, y una consulta de 20 minutos y ala. Eso no es apoyar ni tratar a una persona. exacto, Y eso que no exacto. tiene problemas ahí, pero imagínate una persona que tiene tendencias suicidas o está ahí pensando cómo lo detecta ese psicólogo. Y además vas, por ejemplo, los psiquiatras, vas, ¿cómo estás? Pues me das, te sube la dosis, te la quitan, te la ponen y fuera, Sí, ¿sabes? sí, y los psicólogos te miran 20 minutos, pum. Ah, espera, pero es que hay otra. No vaya a ser que te cambien de psicólogo. Ah, bueno, y tienes que empezar otra vez a contar. Mm, Aunque tenga su expediente ahí, te cambian el psicólogo con el que a lo mejor ya te va conociendo, estás más cómodo y nada, ala, te cambiamos el psicólogo. Y psicólogos hay, ¿eh? Porque Ahí psicólogos de la marinera sí hay. hay que invertir más, hay que invertir más en ello, no solo en toda la sanidad, pero en la salud mental, tal como estamos, creo que sí. Sí, Siguiendo un poquito con el tema de, de cómo se expresan los medios de comunicación, fíjate que hay investigaciones, ¿no? En que unos están a favor porque puede influenciar positivamente y otros en contra porque dicen que es negativo, ¿no? Y aquí quería hablar de dos efectos, ¿no? Uno es el efecto Werther y el efecto Papageno, que son contrarios, ¿no? Entonces, bueno, empezando por el Werther, ¿no? El que llaman efecto llamada. Antes de decir de dónde viene, voy a contar quién lo puso, sí, lo acuñó, ¿no? Lo puso en sociedad, ¿no? Pues fue un sociólogo llamado David Williams, perdón, David Phillips, en 1974, ¿no? Y era un efecto imitativo, ¿vale? Por eso el efecto llamada que dicen. Pues según este sociólogo, el suicidio era considerado contagioso, ¿no? Él se basa en esto, en que, bueno, pues hace un estudio a raíz de un artículo que se publica en el New York Times sobre el suicidio de un personaje conocido, ¿no? Entonces, durante unos años hace un estudio y observó cómo había aumentado un 12%, que ya es, en casos de suicidios. Entonces ahí, pues él dijo, esto se ha dado en esta persona, pues ya es contagioso, va a servir para dar ideas a otras personas. Pero claro, llegamos a la muerte de Marilyn, suicidio, entre comillas. Bueno, siguiendo con Marilyn, pues fíjate, cuando ella falleció se dieron 303 casos en jóvenes, ¿no? Que se suicidaron. Y ya más reciente, pues ya de nuestra época, el cantante de Nirvana, ¿no? También se mm, dio una ola ahí de suicidios. Y bueno, en la actualidad, fíjate que en Corea, ¿no? Que está como, es el sexto país con la tasa más alta de suicidios entre jóvenes, bueno, pues se ha puesto como muy, o se está dando mucho en lo que son los jóvenes cantantes. También hay que entender que la cultura coreana es un tanto estricta, ¿vale? No, no creo que tenga que ver tanto con la música, sino con con la rigidez de la cultura de allí, ¿no? Tienes que llegar a la medida, tienes que ser perfecto, los pobres ni respiran sí. 24 horas para ser perfectos, ¿no? Pero sí, bueno, fíjate que sí le pusieron al efecto Werther
le pusieron el nombre de copycat, pero es más dirigido a cuando se dan suicidios emulando o imitando, teniendo en cuenta un personaje famoso o célebre, etcétera. Una influencer de estas. Exacto, por ejemplo, que también hay casos, ¿no? Sí, Luego, en los años 80 nos vamos a Japón, ¿no? Surgió el efecto Yuko y también por una cantante. Y se vio que después de esto hubo como 28 adolescentes que se suicidaron. Y bueno, pues siguiendo con Japón, hoy en día existe un bosque a las faldas mm, del monte Fuji. El nombre es súper complicado, traducir es el bosque de los suicidios, donde, ya te digo, en la actualidad, pues van allí a quitarse la vida, ¿no? Y como prevención, que esto me resultó muy curioso, pues allí van personas a poner lazos de colores en los árboles, porque una vez que te metes en el bosque, con la intención de, pues si hay un arrepentimiento, puedes saber salir del bosque, ¿no? Porque la idea es que si tú te metes en el bosque es para no salir, pero claro. si hay ese halo de arrepentimiento, de tal, pues ponen los colorines para que puedan salir. Pero este bosque, la idea inicial del uso de este bosque no fue el suicidio. Ya en el siglo XIX, los japoneses lo usaban para llevar a los ancianos que ya estaban por morir o incluso a las personas enfermas, así a modo de eutanasia, ¿no? Para que murieran allí. Apareció en ese siglo XIX, pero ahora han cambiado la finalidad del lugar, ¿no? Y el origen del efecto Werther, pues viene de una novela del siglo XVIII, donde, bueno, el protagonista, que se llama Werther, bueno, sufría males de amor, ¿no? Y hasta el punto que se suicidó. Claro, esta novela pues repercutió muchísimo, hubo como una oleada de suicidios de personas jóvenes en Europa y hasta tal punto que, bueno, hubo países como Italia, Alemania y Dinamarca donde prohibieron la venta de este libro, ¿no? Y creo que me comentabas tú, no recuerdo, que como que el autor cambió. Sí, cambió el final. Había cambiado el final, tomó cartas en el asunto, vio que él no quería ser responsable y que el libro fuera la causa de, ¿sabes? Aparte que también decían que tal cual se suicidaban como ponían el libro. Exacto, exacto, el libro Las estaba mismas presente. escenas, las mismas escenas y todo. Entonces él cambió totalmente el final para Mm, que eso no volviera a suceder. Y dio a él la orden también de parar, ¿sabes? Para que no se publicara, para la siguiente edición cambiar el final. está considerado como un libro maldito. Sí, sí, Un libro maldito. pero maldito. En oposición al efecto Werther, pues tenemos el efecto Papageno, que, bueno, como digo, pues hay personas o expertos que consideran que es una manera de tratar con sensibilidad y que hoy en día está considerado como una parte de la prevención contra el suicidio, ¿no? Papageno, pues viene también de otra obra, en este caso de Mozart, ¿no? De La flauta mágica, donde pues uno de los personajes, llamado Papageno, pues sufría mucho, estaba muy triste y no quería vivir. Y entonces, bueno, pues aparecieron tres niños muy especiales, muy mágicos, que le ayudan a ver, a cambiar la perspectiva o ver pues todos los recursos que tiene y para ver la manera, sí, de ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, hoy en día se utiliza como prevención, ¿no? Creo que es donde más se debe hacer hincapié es en este efecto, en el papageno. Mm. Claro, donde tiene que caerme el más peso, porque es para ayudar, para apoyar, para que se sientan que no están solos, Exacto. sea por lo que E sea. incluso ayudarles a cambiar esa perspectiva que ellos tienen ahora. Claro, porque Y no luego, ven salida, entonces tienes que exacto, ayudar exacto. a ver esas salidas. Claro. Vamos a ir con una, ¿o quieres decir algo más? O... No,
Con eso, Vale, yo te corté y dije, digo, vamos a ir. Dije, no, digo, a ver si... además es que aquí me he extendido bastante, pero creo que era importante Sí, sí, es dar todas importante. estas connotaciones de la sociedad con todo Claro. las estadísticas e incluso los recursos que hay a nivel de medios de comunicación. Creo que era importante extenderme un poquito. Sí, sí, es que es todo importante. A ver, tienes varios apartados, pero todos los apartados son importantes y hay que tocarlos todos. Bueno, vamos a empezar por uno de los, vamos a poner uno de los, de las preguntas que la gente hizo para este Perfecto. vídeo, que aprovecho para agradecer toda la participación que hubo. Mm, Muchísimas gracias, porque ahí se ve también la gente que se interesa el por saber. interés, exacto, exacto. Entonces, os damos las gracias por vuestra participación y a eso vamos con una de las preguntas. Entonces, Raquel pregunta, ¿cuáles son los perfiles del suicida y los grupos de alto riesgo? Pues existen tres perfiles clasificados. Aquí, bueno, todo lo clasifican, pero está bien en este caso para entender, porque hablamos muchas veces de, es que no dan señales. Bueno, sí, están el perfil del impulsivo, que efectivamente no da señales, o que son las señales eh, muy sutiles, ¿no? Fíjate que este tipo de perfil, como digo, no da señales y es el que en un momento de desesperanza toma la decisión y la lleva a cabo. Aquí quería hablar y ahora se le está dando también como más visibilidad lo que se llama la depresión, ay, ¿cómo es? Depresión con sonrisa o algo así, ¿has oído hablar? No, 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 no sé No ese sé si es término. depresión con sonrisa o depresión Puedo intuir por dónde va, pero no sé. pues eso, personas que tienen, hace poco vi yo un caso de una chiquita, pues no sé si lo vi por redes, ¿no? Y entonces ponía una imagen de ella de 12 horas antes del suicidio y estaba en una fiesta con amigos, sonriendo, ¿vale? Entonces la depresión, este tipo de depresión está muy camuflada o no nos damos cuenta porque son personas que llevan una vida normal, donde pueden estar riendo, donde pueden, pero interiormente hay algo, es como una máscara, ¿vale? Sí, Pero interiormente hay mucho sufrimiento. Y, y creo que se llama así, depresión con sonrisa o sonriente o algo así, ¿no? Entonces aquí meteríamos, y ya te digo, es tan invisible, no, no, que cuando llega el momento dices, pero ¿cómo podía ser? Pero si estuvimos de fiesta ayer y estaba sonriendo y contaba chistes o tiene esa vida perfecta, ¿no? Con la familia o en trabajo reconocido, ¿no? Bueno, pues está esta depresión. ¿No? Ahí camuflada. Si nos vamos al segundo perfil, tenemos al neurótico, ¿vale? Este sí, este ya da señales como más evidentes. Es el que lo organiza, lo planea y lo lleva a cabo, ¿vale? Quizás es el que más se le vea, ¿no? También depende de las señales, porque hay señales muy sutiles, que luego hablaremos de ellas, ¿no? Y por último, el tercer perfil es el del psicótico, ¿vale? Pero aquí es curioso porque hay un muy bajo porcentaje, se dice que un 1% de las personas que se suicidaron, pues tenían un, una un problema. esquizofrenia, sí, una esquizofrenia paranoide, es decir, una enfermedad mental grave, ¿no? Entonces, sí, es cierto que además esos están más controlados porque hay una medicación, porque están en tratamiento, etcétera. Los que nos pueden preocupar más pueden ser los impulsivos y los neuróticos, o donde hay que estar más pendientes. Porque el psicótico, el esquizofrénico, sabe que tiene esquizofrenia, su entorno sabe, hay un médico que hace un seguimiento, pero de los otros no. Pasa muy desapercibido, sobre todo con los impulsivos, ¿no? Y como grupos de alto riesgo, pues fíjate que tendríamos a las personas, cualquier tipo de persona que tenga una idea, un pensamiento suicida en un momento de su vida, ¿vale? Obvio, las personas que ya lo han intentado corren el Claro. riesgo de volver a intentarlo, ¿vale? Está como muy en ellos. Las personas que tienen adicciones, ¿vale? Sea
por el consumo o sea a la hora de dejar el consumo, que ahí el tema de la abstinencia es muy duro y en momentos que no puedes aguantar, ¿no? Se te pueden pasar las ideas, por eso hay que hacer Claro, seguimiento. la desesperación, Esto de personas que dicen, no, yo puedo dejarlo solo. No, señores, porque, y hablando desde la experiencia, eh, como persona adictiva que he sido, se pasa muy mal, ¿no? Y como no tengas alguien ahí, como no tengas a alguien ahí, olvídate. exacto. Así que los adictivos que dicen yo puedo con ello y yo puedo dejarlo, ya os digo que no. Y fíjate, yo esto nunca lo hubiera pensado, pero un grupo de alto riesgo son lo que se llaman los dolientes, ¿no? Del duelo, las otras víctimas del suicidio, ¿no? Que son el entorno del suicida, familiares, amistades, pero incluso comunidades. Comunidades hablo, pues, por ejemplo, en un colegio, ¿no? Si hay alguien que se suicida, va a ser tal el impacto que, pues, Mm. que los de la misma clase, del mismo colegio, deberían tener como eh, pues un seguimiento, un estar pendiente, ¿no? Eh, de hecho, se dice que dentro de los dolientes hay un 30% de conducta imitativa, ¿vale? Aquí sí hablaríamos, fíjate, del efecto Werther, Sí, no, claro, no en los medios de comunicación, que es necesario darle visibilidad, sino un poco más en la culpa que te puede generar que esa persona lo haya hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí o sí, este tipo de duelo tiene que ser seguido también por profesionales. Este duelo tú solo no es recomendable, ¿vale? Fíjate que aquí, hablando de los dolientes, de los familiares, ¿no? Se dice, algunos dicen que hay herencia genética en esto, ¿no? Y no, no nos vamos a llevar las manos a la cabeza, que no cunda el pánico, porque no hay evidencias de que sea algo genético, ¿no? Pero sí, lo que sí hay una predisposición genética es a los trastornos mentales. Es decir, si vienes de familia de depresivos, pues es más fácil que tú caigas en depresión que alguien que no tenga ese patrón, ¿no? Pero no es un factor único. Es decir, hay una predisposición de trastorno mental, pero existen más factores que le pueden acompañar para que se dé un suicidio. ¿Vale? claro, yo me quedé un poco en las adiciones ahí, como nos toca de cerca. Yo te preguntaría si las audiciones serían como un suicidio lento. A ver, nunca he escuchado como tal, tampoco lo he investigado, ¿vale? Yo te lo voy a contar desde mi propia experiencia. Ya te digo, nunca he visto un profesional que diga una adicción es un suicidio lento. Pero para mí sí, sí lo fue. A ver, no deja de ser conductas autodestructivas, ¿no? Buscamos el llenar un vacío emocional, buscamos un alivio momentáneo, que si no lo tenemos, pues nos genera ese mono, ¿no? Ese ansiedad de sí o sí necesito. Y cada vez Mm. más. Entonces, como ya hemos visto, son personas de alto riesgo en el sentido de, como te digo, de ser una conducta autodestructiva, que ya lo decía, ¿no? Cuando hablábamos antes de la, de la suicidiología, ¿no? De cómo Sí, no solo estudiaban el suicidio, sino los comportamientos autodestructivos. Entonces, en el momento de que la adicción es un comportamiento autodestructivo, sí lo metería dentro del suicidio y además lento, porque bueno, te vas matando, es decir, puedes tirarte años y años de adicción eh, en el que en ese proceso puedes incluso, vamos, sí o sí, ¿no? Cuando te ves aquí ya súper metida de es que me quiero morir, es que no quiero seguir con esto, pero lo necesito, pero a la vez quiero desconectar, pero a la vez no veo salida, ¿no? Entonces, en mi forma de ver y mi experiencia, sí lo consideraría una forma de matarte lentamente, ¿vale? claro. Y silenciosamente, claro. Silenciosamente, Es como porque una luego, máscara, ¿no? Es como oiga, la máscara. claro, pero fíjate, no tanto silenciosamente, porque
el alcohol culturalmente está súper bien visto Sí, 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 y sí. no le damos la importancia, es decir, social, cultural, es algo muy, muy... Aparte que yo lo tengo comentado con mi pareja, que en las películas no hay en una película, no hay en una serie, mira que a mí me encanta el cine y tal, que no esté con su copita. En cambio, Y si lo- te has dado cuenta, ya hace tiempo que el tabaco no aparece. no, pero ahora vuelve a aparecer otra vez, que ya no es el primero que veo. Pero sí, es lo que te digo, el tema de la adicción te puede llevar a eso, ¿no? A matarte lentamente y no tan invisible, sino que hoy en día, pues eso, con el alcohol. Entonces, no deja de ser una conducta autodestructiva y, por tanto, un suicidio lento. Bueno, pasamos a otra pregunta de Mirna. ¿Existen tendencias suicidas cuyo origen sea kármico, transgeneracional o prenatal? Según la salud mental, expertos profesionales de la salud mental, pues esto no lo contemplan, ¿vale? Ellos Claro. se basan en el sentir de la persona, en la vivencia, en el aquí, en el ahora, o incluso, bueno, pues bien, pasadas de pues, heridas de infancia, ¿vale? Lo que tú hayas vivido, pero mm, sin tener en cuenta que en el inconsciente puede haber improntas pues, de vidas pasadas, de tu árbol familiar o incluso del vientre de mamá, ¿no? Sí es cierto que cada vez pues, te puedes... Yo me voy encontrando algún psicólogo abierto a lo que es las constelaciones familiares, al transgeneracional, a la sistémica familiar, ¿no? Hay, pero de vidas pasadas no indeseables, ¿vale? Esto no, Claro. ahí no, no. Piensan que es fantasía hasta que se demuestre científicamente, como claro, ¿no? La ciencia siempre tiene que demostrarse. Fíjate que, bueno, como antes he dicho, que trabajo en ese proceso del alma, pues obvio, trabajo con vidas pasadas, ¿no? Y voy a empezar por ahí, por esas memorias. Me llegó un caso de una chiquita que desde muy, 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 muy pequeña, desde que tiene uso de razón, su idea era no estar en este mundo, ¿no? Y no había un motivo aparente, ¿no? Una depresión endógena que no sabe. Se les ocurrió pues abrir los registros, ver un poquito y lo curioso fue que justo a la anterior vida ella pues había muerto suicidándose, ¿no? Perdió un hijo y fue tan grande el dolor que no lo aguantó y tomó esa decisión, ¿no? Entonces el tomar conciencia de eso, bueno, la libera muchísimo, entiende ya esos pensamientos. A ver, esto no quiere decir que nosotros, si hemos fallecido de eso, vengamos aquí a hacerlo, ¿no? A repetir lo mismo. Claro, Pero esa claro. impronta de ideación, tengo el pensamiento y es algo muy fuerte que viene como de muy adentro y no sé de dónde viene, pues sí viene en nuestro alma, ¿no? Sí viene en nuestro inconsciente. Entonces, Como bueno, una huella, ¿no? Que queda ahí. exacto, exacto. No todo el mundo que se suicida, pues ha suicidado ya, ¿vale? Vamos a hablar de las diferentes posibilidades que pueda haber sin descartar todos los factores que en el presente le puedan afectar a la persona, ¿no? Pero esto es como un añadido a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, tenemos estas eh, memorias de vidas pasadas, ¿no? Este tema kármico. Luego, por ejemplo, en lo que es el transgeneracional, tanto sistémica familiar, constelaciones familiares, transgeneracional, hablamos de un inconsciente familiar, ¿no? Como personas tenemos el inconsciente individual, pero pertenecemos a un inconsciente familiar igual que pertenecemos a un inconsciente colectivo, a un inconsciente de país, de ciudad, es decir, pertenecemos a varios inconscientes. Entonces, en el familiar, donde todos estamos conectados, incluso sin haber conocido a nuestros antepasados, porque fíjate, nosotros venimos de cientos, no, de miles y miles de generaciones. Y aunque no sepamos de ellos, estamos conectados. Y todo lo que se da en un árbol, tarde o temprano sale, ¿no? Entonces tuve un caso que a mí me impactó mucho porque había una implicación en el suicidio muy fuerte. Implicación es decir, llegué a contar como 10 personas entre, entre suicidas
e intentos de suicidio. Y alguno dirá, bueno, pues entonces es genético. Para nada, porque lo tenía en las dos líneas, línea paterna y línea materna, ¿vale? Entonces, bueno, vimos un poquito el por qué ella también tenía esas ideas, ¿no? Estaba como muy incrustado o muy enraizado en el inconsciente familiar. Y claro, cuando se vive como algo no resuelto, porque por el dolor que conlleva una pérdida así, el dolor, la culpa, el no entendimiento, etcétera, pues tarde o temprano alguien va a querer resolverlo, ¿no? Ya sea repitiendo, ¿no? O reparándolo. Es como esta persona lo ha hecho, no le estáis dando el lugar, pues va a venir otro a hacerlo o intentarlo Claro, hasta que le prestéis atención, hasta que resolváis esto. Entonces, eso es por lo que se puede ir repitiendo, no tanto por genética, sino por un tema de dar visibilidad a los excluidos, ¿vale? Que ya hablaremos de qué se trata, porque antes quería comentar otro caso que me vino hace poco, también de transgeneracional, pues de una jovencita que, bueno, pues ha tenido un no, intento. para que los que no controlen un poco lo que es transgeneracional es lo que se refiere al árbol familiar, ¿vale? Es, Porque hay gente que a veces, ¿y qué es eso de transgeneracional? Claro, nosotros lo vemos como algo así, sí, es verdad. normal, no, pero es como indagar en el árbol familiar, ¿no? Viene Sí, siendo eso. exacto. Es todo lo que viene de nuestros antepasados, ¿no? Que se transmite generación en generación. Exacto. Como se No, no, transmiten claro, genes también, se transmiten exacto. todas las cargas que hay emocionales y bla, bla, bla para atrás. Exacto, por una Y parte perdón, tenemos la genética donde heredamos pues el color de pelo, el color de ojos, la piel, etcétera, y luego tenemos pues todo la herencia de emociones, patrones, creencias, etcétera, ¿no? etcétera. Sí, Ahí estaríamos ya hablando más de lo que es transgeneracional, sistémica familiar. Y bueno, eso que te quería comentar otro casito así que tuve de sí. transgeneracional de una chiquita muy joven que, bueno, pues hubo un intento y bueno, es curioso porque uno de sus abuelos había fallecido así. Ella no conocía a su abuelo, ¿vale? Haciendo el estudio vimos que ella era heredera universal del abuelo. Heredera universal en transgeneracionales cuando eh, se calcula, porque esto es cosa de cálculos, ¿vale? Cuando la persona, voy a poner un ejemplo y así nos entendemos más. Sí, Yo soy heredera universal de mi abuelo, mi hermano también, ¿vale? Mi hermano y yo nacemos en un mes de mayo y mi abuelo fallece en un mes de mayo, ¿vale? No es que haya un cálculo, sino que cuando será nacimiento y muerte de nuestro antepasado en el mismo mes que nosotros nacemos, siempre y cuando el antepasado fallezca después, en años posteriores a- al año que nacemos nosotros, eso se llama heredero universal, es decir, los herederos seríamos nosotros. Es como que el abuelo nos elige o somos sus preferidos, que por cierto éramos sus preferidos porque éramos los primeros nietos, él el primer varón y yo la primera hembra. Y curiosamente, pues coincide con esto, ¿no? Pues es como que nos elige, ¿no? Para llevar su herencia, ¿no? Su legado. Pero bueno, aquí no nos vamos a echar las manos a la cabeza porque también están nosotros y nosotros queremos tomar esa herencia, ¿vale? Ese legado y que no siempre venimos a repetir, ¿vale? Porque siempre claro. decimos, ah, heredero, voy a repetir todo de mi abuelo. No, mi abuelo era esquizofrénico y mi hermano ni yo hemos desarrollado esquizofrenia, ¿vale? Por ejemplo, él tenía un patrón de pobreza, mi hermano abundante y yo era la que digo, venga, abuelo, dámelo a mí para que no sufra la familia, me lo cargo yo. Entonces, está un poco en también porque muchas veces este legado tú le cargas para buscar pertenecer o ser incluido en el clan familiar. Claro. Digamos que todos los clanes familiares o sistemas familiares tienen unos patrones, unas leyes, unas normas, ¿no? Entonces, el excluido es aquel que, bueno, se le excluye porque se le considera indigno. Pues claro, un suicidio, pues imagínate.
Es como Es, si rompieran los patrones del clan, ¿no? Es como si hiciera clac, algo ahí. pero Y bueno, suicidio fíjate, más aún. no, Uf, fíjate, no tanto, aparte de romper los patrones, fíjate la deshonra, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sufrido abuso sexual no está rompiendo ningún patrón, pero es una deshonra para la sí, familia. Cállate, que esto no lo sepa nadie, ¿no? Y entonces se le excluye. Del suicidio no se hablaba, de enfermedades mentales no se hablaban. Un esquizofrénico estaba poseído por el demonio. Del cáncer incluso no se hablaba porque se pensaba que era contagioso. no se Eh, hablaba ni se decía el nombre. Era tabú. exacto, exacto. Pero también son excluidos, por ejemplo, los abortos. Me da igual naturales que voluntarios. ¿Por qué? Porque no se hace un duelo prenatal. Niños que han muerto muy chiquitines o muertes trágicas, no se les da el lugar por el dolor tan grande que supone el duelo, ¿no? Entonces se les olvida, son excluidos. Y eso es lo que pasaba con esta chica que te digo, ¿no? Que, que fue tal el impacto de la muerte de su abuelo que ni la propia esposa, que se centró en sacar adelante a los niños, a tal, no se permitió eso y ahora ella venía como heredera universal a dar visibilidad, ¿no? A reemplazarle para darle visibilidad. Y en este caso, pues hay un intento repitiendo, eh, pero también, fíjate, la repercusión que tiene en el árbol, porque al- a la esposa del fallecido, la que es su abuela, pues le ha detonado o le ha dado la visibilidad de ese duelo que dejó congelado. Si está el duelo congelado, ¿no? El que no te permites. Y puede estar congelado años y años y años. En este caso eran 20 Claro. años, había pasado 20 años y de repente algo te activa eso, ¿no? Entonces, a ella le había detonado ese duelo que no había hecho por su esposo. Entonces, cómo, eh, bueno, esa niña viene a dar visibilidad no solo al que falleció, sino al entorno que no se permitió darle ese lugar, ¿no? Y fíjate que, como decimos, no solo se puede venir repitiendo, sino reparando. Por ejemplo, en este caso de salud mental, pues de repente si ha habido pues, muchas depresiones o esquizofrénicos, bueno, temas mentales, pues a lo mejor viene una saga de personas que se dedican a psicología, psiquiatría, ayudar a adicciones, es decir, a profesionales de la salud mental, ¿no? Porque no se les dio visibilidad. Entonces vienen reparando, que no es solucionando, ¿no? Sino dando, sí, no tuvieron acceso, no se les dio lugar, pues ahora venimos nosotros a compensar eso, ¿no? Dedicándonos a personas que tengan problemas. Inconscientemente, claro, porque Claro, eligen, claro, sí, eligen eso y no saben por qué les atrae tanto eso y un suicidio es un secreto, no se habla, no se dice el nombre, como tú dices, incluso se inventan la causa de la muerte por vergüenza, por culpa, por dolor, ¿no? Y claro, ese secreto familiar se queda en el inconsciente familiar. Por eso luego hay personas que vienen a dar esa visibilidad, ¿no? Y se recoge como algo no resuelto. Y bueno, siguiendo un poco por la pregunta de, mira, prenatal, el sea, prenatal, las memorias prenatales, ¿no? Fíjate, antes de meterme más como en las memorias prenatales, quería hablarte de la forma de nacer. ¿Vale? Hay una ah, forma, pues que hay muchísimos casos y en nuestro entorno seguro que conocemos, ¿no? Las personas que vienen con el cordón umbilical al cuello, ¿no? Y bueno, el conflicto emocional que hay detrás, bueno, emocional, el conflicto que hay detrás o el mensaje que hay detrás de la persona que viene o que tiene la forma de nacer así, es que hay que sacrificar al bebé para que el matrimonio continúe, para que la pareja, ¿vale? Porque hoy en día, bueno, hoy en día siempre se puede ser papá y sí, mamá sin ser matrimonio. sí, Entonces, bueno, el conflicto sería ese, hay que sacrificar al bebé para que la pareja continúe. Entonces, es como que entiende la orden, ¿no? Es esas parejas, perdón, donde hay conflictos, donde a lo mejor no es el momento por una situación económica mala y entonces viene ya el bebé.
que ya lo escucha, ¿no? Se queda inconsciente, pues hace esas vueltas para, fíjate, Facilitar el camino, como quien dice. es un intento de suicidio. Hay algunos que lo consiguen, porque hay bebés que no sobreviven, pero otros sobreviven, ¿no? Entonces, mira, ahí sí podríamos como unirlo, ¿no? Como relacionarlo. Entonces, como te decía, la forma de nacer eh, con el cordón al cuello, también hay una memoria, se dice que hay una memoria transgeneracional tras ello, ¿no? Memorias que pueden ser de ahogo, de ahorcamientos o asfixias, etcétera. No necesariamente tiene por qué ser por suicidio, porque alguna vez me he encontrado personas que han nacido con el cordón al cuello, que vienen pues, dando visibilidad a alguien que se asfixió en un incendio o alguien que se ahogó en un río, ¿vale? No tiene por qué ser, puede ser ahorcamiento, pues porque antes las penas Sí, de muerte, ¿no? Se hacían ahorcamientos, etcétera. ¿Vale? No necesariamente todas las personas que vengan con el cordón umbilical tengan que ver con un suicidio, claro. pero sí Son casos, con puede haber este, esos. exacto, con estas memorias. Y aquí, bueno, con las memorias prenatales, pues obvio, vamos a meter lo que son las intenciones y expectativas que pusieron nuestros padres o el clan familiar acerca de lo que querían con nuestro nacimiento. Fíjate que eh, las expectativas no vienen de la concepción, de cuando me entero que estoy embarazada y ya voy a decir, pues quiero que sea médico. No, es decir, estamos hablando de que lo que se llama el proyecto sentido gestacional viene desde 9 meses antes de la concepción. Es decir, desde que somos una idea consciente o inconsciente de nuestros padres y del plan familiar, ya hay unas intenciones que nos ponen en nosotros y unas expectativas, ¿no? Entonces, aquí en estas intenciones, pues, o expectativas que marcan, si no las cumplimos, puede generar en nosotros frustración y llevarnos a tener ideas suicidas, ¿no? Hablamos del hijo de sustitución, ¿no? Cuando nacemos detrás de un aborto, detrás de un niño que ha muerto pequeño, o si No nacemos tiene su después, nombre, le ponen el mismo nombre también. le pones el mismo nombre, claro, y aunque no le pongas el mismo nombre, te han engendrado para ocupar el lugar de ese niño, con toda la carga que conlleva, ¿no? Tenemos el hijo pegamento, ¿no? Ese que la intención es unir a los padres, porque pues, la típica, yo qué sé, voy a ser mamá, que seguro que así este no se va de mi lado, o seguro que asienta cabeza y madura, y bueno, se pone intención. Claro, Y me he encontrado casos de gente muy frustrada con una carga de culpa grande de yo soy el responsable de que mis padres se hayan separado, ¿no? Y es muy fuerte porque en la adultez ya, imagínate, sí, vamos. puede afectar, ¿no? Tenemos también el niño inexistente, ¿no? Llaman así a ese bebé que estando dentro del vientre, pues en algún momento alguien plantea, no necesariamente tienen que ser los padres, sino alguien plantea el aborto, ¿no? A lo mejor la familia. De, oye, es que no me gusta esa mujer para ti o no me gusta ese hombre para ti, ¿por qué no abortas? Bueno, pues eso el niño lo recoge, ¿no? Y ese niño Claro, inexistente, no se le tiene en cuenta y pasan por la vida que no se les ve. También podemos nacer en duelo, ¿no? El duelo no solo es la pérdida de un ser querido, es decir, obvio que si mamá estando embarazada de nosotros, pues muere su papá, una tía o eso, pues toda esa vivencia emocional que está viviendo la madre, pues nosotros vamos a nacer con ella, ¿vale? Pero, por ejemplo, otro duelo sería papá se queda sin trabajo y nos echan de la casa y tenemos que cambiar de ciudad. Eso también es un duelo. Todos esos cambios podemos nacer en duelo por diferentes motivos, ¿no? Y sí, la claro. duelo es con pues eso, eh, la pena, la tristeza, siempre de negro. En el caso del hijo de sustitución, pues es, fíjate, la culpa que puede haber ahí en el sentido de, gracias a que mi hermanito ha muerto o hermanita, yo estoy viviendo, ¿no? Y esto lo podemos ver Estoy también, ocupando su lugar cuando tenía estoy que ocupando estar su él. lugar.
y no estoy llegando a cumplirlo, porque a lo mejor para ese niño había puesto la expectativa de que fuera médico y yo no llego y me quedo en auxiliar de enfermería, ¿no? No, no, claro. hay Uf, una una carga carga. com- complicada. Y fíjate que también quería incluir aquí el tema de la herida de rechazo, ¿no? Que es una de las heridas, de las 5 heridas de la infancia, y es la primera que aparece, y aparece justo en la concepción. En el momento que no eres planeado, puede haber ya una herida de rechazo, puedes vivirla como tal. Eso no quiere decir que todo el que haya sido planeado pueda tener esta herida, eh, o que la tenga 100%. Poderla sí la puede tener, pero tenerla 100% no, porque las heridas es como todo, son las vivencias. Es Claro. como tú lo grabes, como tú lo vivas, ¿vale? Puede darse una herida de abandono de una niña que está en el cole y que los padres llegan tarde a recogerla y vivirlo ella como me han abandonado, y otra niña no, ¿vale? Entonces es Claro. la vivencia, cómo tú recoges eso. Entonces es importante que no todo el mundo que no ha sido planeado pues tenga esta herida, pero si surge ahí, en el momento que no eres planeado, que no eres deseado, que vienes del sexo deseado opuesto, es decir, si te han Bueno, deseado. Hombre, que eso se da mucho y vienes bueno, mujer. Exacto. Bueno, pues también puede generar esa frustración, no soy aceptado, no encajo, buscando reconocimiento continuamente. Bueno, pues también puede llevar a, a- a eso, a tener ese pensamiento o ideación suicida. Y ya contando, bueno, mi experiencia personal, yo soy hija de sustitución, vine detrás de un aborto natural que tuvo mi madre y además, bueno, veníamos dos. ¿No? Veníamos dos, yo no lo sabía, mi madre tampoco lo supo, nadie lo ha sabido en la familia, hasta que no doy con el transgeneracional y me doy cuenta que todo lo que mi vivencia, ¿no? De comprar de dos en dos, pues siempre ir de negro, gustarme todo lo tétrico, todo el tema de la muerte y sobre todo un sentimiento de culpa por vivir hasta de respirar. Yo era de las que, de esta que te roza, ay, perdona, pido perdón, bueno, ya no, pero pedía perdón por todo, hasta por respirar, ¿no? Y claro, es que mi primer contacto con la vida es la muerte de mi hermano, ¿no? claro, claro. Y gracias a él yo estoy aquí, pero eso genera mucha culpa. ¿Quién no te dice que fui yo la culpable de su muerte? Que yo lo recogiera así, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se llama, fíjate, culpa y sentirte en deuda. Estoy en deuda porque tú me has hecho el favor de morir para que yo nazca. Pues no, no, hay una carga brutal, ¿no? Y bueno, eso de venir de dos en dos, es decir, de venir gemelos, es lo que en transgeneracional se llama gemelo solitario, el síndrome del gemelo solitario o el síndrome del gemelo efervescente, ¿vale? Con toda la carga que lleva. Entonces, bueno, ahí era como, tenía que dar como muchos conceptos del excluido, del secreto familiar, de hablar un poco también de aquí del gemelo solitario, etcétera, pero porque era importante para poder explicar lo que todo el tema transgeneracional, que es súper amplio, aquí he dado solo Uf, como sí. pinceladas, Para un vídeo. y otra de memorias prenatales, que ya tenéis un vídeo de Sergio, que es muy bueno. Sí, sí, Yo sí. aprendí de él, por cierto, él fue uno cuando yo hice transgeneracional, aquí en un pueblecito de Alicante, el instituto con el que yo estudiaba, pues él era uno de los profesores, ¿no? Y él era el encargado justo del tema gestacional, ¿no? Entonces, bueno, como digo, en el canal De Sergio hay muchos y en tu. Sergio y bueno, en el tuyo porque también le entrevistaste, ¿no? Así. Sí, ahí podéis ver lo que hablamos también del árbol genealógico, bueno, el transgeneracional y otra más. Bueno, os dejaré por aquí el enlace por si os interesa, que también está muy bien. Y bueno,
Vamos a por otra pregunta. Vale, Nidia Grimaldo pregunta, ¿qué me puedes contar del suicidio fetal? Pues la verdad que nunca había oído sobre el suicidio fetal. No sé si se referirá a los abortos naturales, donde a lo mejor el bebé decida irse porque haya una complicación física o peligro de muerte para la madre. Le podríamos dar esa connotación por ahí, ¿no? Eh, pero claro, si tenemos en cuenta que el suicidio se produce por un gran sufrimiento, una desesperanza, pues no tendría como mucha relación, ¿no? Hay almitas que vienen con esa misión, ¿no? De que los padres vivan, vivan esa experiencia de duelo, de pérdida, y a lo mejor no vuelvan a venir, es decir, solo se dediquen a hacer abortos o incluso pues vengan más adelante en la familia, pues, porque a lo mejor en ese momento, ya te digo, tenían los padres que vivir la experiencia y luego o no estaban preparados y luego pues llegan más adelante a esa misma familia, ¿no? Pero sí, fíjate, tengo un caso que atendí hace muy poquito, que a lo mejor lo podría relacionar con el tema del suicidio, ¿no? Y bueno, pues llegó hace ya como un año y medio, pues a la sesión una mujer, pues que, bueno, su tercer hijo, sí, tercer hijo, bueno, había tenido dos niños, el tercero viene un varón y este varón pues fallece a las pocas horas al día, no llega a las 24 horas de nacer. Lo curioso es que este niño pues no viene con el cordón umbilical al cuello, sino algo que yo nunca había oído, que se llama el nudo verdadero. No sé si tú alguna vez lo habías. No, no. Bueno, pues en vez de estar enroscado, son nudos que se hacen en el cordón. Y es, aunque parece, decir, nos parezca complicado que eso se pueda dar, será a lo mejor, dicen que un caso entre un millón, ¿no? Y lo normal es que no nazca el niño, porque, a ver, al tener un nudo, no se está alimentando, ¿no? Claro. Lo más curioso de este caso es que el niño nace, pero además con tres nudos. Ahí sí que lo habíamos comentado privado, es verdad. Que me estaba sonando y no me acordaba de qué era. Que quedé Sí, flipada. Cuando me lo dijiste, quedé. ¡Buf! Dije, tres lo, nudos. lo Es que curioso es que ese niño, bueno, surrealista. sí, sí, es total, ¿no? A ese niño pues deciden enterrarle en un panteón familiar del padre y en ese panteón la única persona que estaba enterrada era un antepasado, un familiar que se había muerto por suicidio, curiosamente. Pero hace muy poquito falleció otro miembro de la familia también por suicidio. Y el niño está ahí, enterrado con dos suicidas. ¿Por qué digo que puedo relacionar este caso con el suicidio voluntario en este caso? Eh, pues bueno, pues porque con el tiempo, hace poco tuvimos una sesión, hace unas semanas, donde hubo una comunicación con el bebé, ¿no? Fue precioso, la verdad que las dos súper emocionadas. Yo no me acordaba de lo de los nudos y ella me lo recordó. Después de un año me recordó lo de los nudos y, uff, al día siguiente me vine y dije, hostia, esto de los nudos me suena a magia. Y se lo dije así, digo, oye, no sé por qué me ha venido esto, ¿no? Y me dijo ella, pues mira, no me extraña porque en aquella época sí estaba recibiendo yo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí podemos como relacionarlo a que él decidió su muerte para proteger a la madre, porque realmente la magia que se le había hecho no era para matar al niño, sino para matar a la madre, ¿no? Madre. Como él decide en este gran acto de amor, el morir para que su madre siguiera viva y haciéndose cargo de sus dos hermanas, ¿no? Luego después de él nació otra niña, pero fue muy impactante, ¿no? El decir, ostras, Vamos. para ella Uf, súper liberadora también, ¿no? Porque eh, ella me comentaba hace poco, ¿no? Todo lo que supuso esa muerte, el por qué, ¿no? El qué tenía que aprender de esto, por qué se dio.
luego el enterramiento en un panteón donde solo hay suicidas, ¿no? Era ¿Qué como muy... causalidades? Exacto, exacto. Entonces, bueno, la verdad que impactante, pero muy liberador para los dos, ¿eh? Porque ese bebé, eh, el poder mostrarnos esa información de que él se fue por eso, ¿no? Para que ella viviera súper amoroso, es un bálsamo, ¿eh? Sí, Para el alma de ella y, paz, no, estaría en paz, ya estaría exacto, como quitándose un peso de... Uf, y quizás pues este era el momento, hace un año cuando vino a mí, pues no era el momento, no estaría preparada, pero yo me acuerdo que al día siguiente la mandé un mensaje, le dije, ¿cómo estás? Dice, Marta, yo sé que es impactante, estoy asimilando, dice, pero muy en la comprensión, en la compasión, en no buscar responsables, se dio y aceptando todo ese amor de mi hijo y dándole ese lugar, ¿no? Y la verdad que pues, era hora cuando tenía esa conciencia para vivir o para saber claro, toda esa información, ¿no? Vivir esa experiencia de otra manera a cómo la vivió. Entonces fue muy bueno. bonito, es muy Sí, bonito, la verdad. Da gusto. Es que hacéis una sí, labor tremenda. Sí. gracias. Quería preguntarte si existen casos de suicidio para que ayudara a seres queridos desde el otro lado. Pues desde mi experiencia sí, he tenido dos casos. De hecho, bueno, en mi canal de YouTube tenéis un vídeo, tenéis dos vídeos. No, es un vídeo donde cuento dos casos, ¿vale? Que se llama el vídeo Decidir la muerte por amor, ¿no? Y el título, claro, dices, ¿cómo uno se va a morir? Bueno, hemos visto el caso de este anterior, ¿no? De cómo ese bebé, por ese gran Sí, acto de amor, decide su muerte. Y estos dos casos que tuve, bueno, uno de ellos eh, no lo voy a desarrollar porque es muy largo y quiero que lo veáis en mi canal. Y aparte porque, bueno, es una mezcla de suicidio provocado, es decir, entre pacto provocado, pacto con entidades y como luego vamos a hablar sobre eso, sobre el suicidio provocado, quiero dejarlo como un poquito más, explicarlo un poquito más adelante, que además no ya te es... extiendes bastante en el que vean el Sí, vídeo que tal y es súper extenso además. Y el segundo caso, pues, bueno, que lo cuento en este vídeo, pero puedo dar unas pinceladas ahora. Fue muy curioso, pues acude a mí una mujer ya hace un par de años o así para, bueno, trabajar diferentes temas, pero uno de ellos era pues todas las emociones de rabia que sentía hacia su papá, que se suicidó cuando ella era pequeña, muy pequeña. Entonces fue muy liberador también porque en una de las sesiones canalizamos con él y entonces entendimos, nos dio a entender que él precisamente tenía que estar en ese otro lado para poder ayudar a su hija en las experiencias tan duras que vivió. Es como si él no se hubiera ido a ese otro lado, su hija no iba a sobrevivir a todo lo que vivió, ¿no? Entonces fue brutal porque claro, como mm, dan a entender que desde aquí físicamente no te puedo ayudar, pero desde el otro lado pues del sí. otro lado sí, ¿no? Y fíjate el cambiar la idea de tu padre, de mi padre es un cobarde, te ha sido, a decir, papá, gracias, estoy aquí por ti, mirarle con más compasión y ese acto de agradecimiento, ¿no? Fue verdaderamente muy emotivo. Que yo me emociono con todo porque ellas lloran, yo lloro también. Ya, normal, sí. Me llega mucho, aparte de que soy hiperempática, pero son casos que dices, wow, qué brutal, ¿no? Sí, Y poder qué ser, bonito. y poder ser ese canal para comunicárselo a ellas, brutal, ¿no? Me gusta Es que mucho. además mira cómo cambian las cosas, ¿no? Lo que pensaba La o, rabia, claro, hacia ella ti, sobre su padre, después, al tener eso contigo, esa comunicación y tal, vio realmente lo que era, ¿no? exacto, Nunca parece las cosas como lo que son en exacto. muchos aspectos. Mm.
Pues qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos por otra pregunta. Fernanda Rosado pregunta, ¿existe el suicidio inducido o provocado? Pues sí, existe. Uno es el caso que he dicho que iba a hablar ahora, pero antes de entrar ahí en el inducido provocado por ese otro lado, Sí. quería un poco hablar del suicidio colectivo, ¿vale? Porque es Ah, inducido, vale. ¿vale? Se le da ese empujón a las personas para hacerlo, ¿no? Se ve mucho en el tema sectario, ¿no? Religioso, espiritual, secta donde pues hay un interés obvio económico, te engañan con que danos todas las pertenencias porque va a llegar el fin del mundo y antes de que nos lleven o si nos quitamos la vida nos van a llevar ahora que estamos muy en la New Age y vamos a trascender a quinta o a saber Sí, sí, sí. las puertas del cielo abiertas, pues cada uno en su. Barbaridades que se suelen decir y... Claro, donde hay un gurú o un grupo de, sí, gurú y seguidores donde pues se hace esto, que luego lo hacen y el gurú no muere, curiosamente. Ya, ya. Él Mm. vivito coleando con todas las posesiones de todas estas personas, ¿no? También, por ejemplo, el suicidio colectivo se daba en las guerras, antes ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando había la derrota, pero incluso cuando por ejemplo, pues no quieres ser prisionero y pasar torturas o lo que sea, porque no te matan, te torturan, pues también hacían este acto, ¿no? De todos a una. Y no tienen por qué estar todos juntos, ¿no? Hay veces que hacen como un llamamiento y de diferentes partes del mundo se están suicidando, ¿no? Dentro de aquí también quería comentar lo de los pactos suicidas, cuando una o varias personas pues pactan suicidarse a la vez, ¿no? Tampoco tienen por qué estar juntos, ¿no? Y bueno, eso lo hemos visto también en la literatura, ¿no? Parejas que deciden suicidarse porque el amor es imposible, porque las familias no quieren, o caso de hermanitas gemelas que lo hacen a la vez. Hay un pacto, ¿no? De venga, hasta ahora, en este momento, lo hacemos juntas o lo hacemos separadas, pero que sea en el mismo tiempo, ¿no? También quería hablar del suicidio asistido, ¿vale? Hay que darle también visibilidad, o lo que llaman en algunos países auxilio al suicidio, ¿no? Es cuando, pues, personas con enfermedades ya terminales o incapacitantes, ¿no? Deciden pues tomar esta decisión, ¿no? Acabar con ese estilo de vida, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí el auxilio, ¿no? Se les ayuda, se les pone los medios para terminar con eso, ¿no? Y bueno, pues creo que ahora en España ya está contemplado por ley que Sí, se puede hacer. Y bueno, pues ya habiendo comentado el suicidio colectivo, los pactos suicidas y el suicidio asistido, pues ya me meto más de lleno en lo que es el suicidio inducido desde el otro lado, ¿no? Y aquí era uno de los casos que he dicho antes, ¿no? De decidir la muerte por amor, que como os digo está bien, bien contado en este vídeo. En este caso, digamos que la persona había hecho un pacto, ¿no? Con ese lado oscuro, pero con una finalidad, obvio. Es como vender su alma. Es como que le pusieron en la tesitura de, si nos vendes tu alma, pues no hacemos esto con una persona querida para ella. Y entonces, sí, bueno, ella se rindió a eso, ¿no? En este caso, que está vendiendo, hay un pacto con la oscuridad, este alma no se va a la luz, ¿vale? Por mucho que claro. hagamos rituales y decirle vete a la luz y no, ese alma va al bajo astral, ¿vale? Y el bajo astral no quiere decir que esté debajo de nosotros, ¿vale? Porque es una parte No, del astral, hablamos de bajo astral, claro, tenemos muy en la idea de cielo arriba, infierno abajo, y no, y de hecho las dimensiones o los planos no están así, están como las cebollas, a lo ancho, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues claro, era un alma raptada entre comillas porque ella dio ese consentimiento, pero si ella quería salir de ahí, yo tuve que ir a rescatarla un par de veces. Y yo me acuerdo la primera vez que la rescaté, oía una voz que decía, es nuestra, yo no sabía lo del pacto, ¿eh? Y de repente oigo, es nuestra, y yo, ¿cómo que es vuestra? No, pues no.
ella lo pactó y yo dije, hostia, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pues además, de mis primeros casos así de rescate que complicado, me llevó como 8 meses, bueno, no fue complicado, pero eh, lo que te digo, a ver, no todo el mundo que se suicida acaba, y lo vamos a ver más adelante, acaba en el bajo astral, pero en este caso sí hay un pacto, ¿no? Claro, es Y diferente. claro, es diferente, estás Mm. yendo tu alma. Y quería contar un caso que este nunca le he contado y haciendo memoria, pues fue como Primicia, hace, tenemos primicia, estaros atentos. tenemos primicia, primicia por las luces de neón, primicia. Sí, sí, Bueno, sí. pues fíjate que el otro día, pues preparando todo el material del vídeo, me acordé de un caso, te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? En el que me llega una persona, lo que pasa que, claro, yo no tenía la conciencia que tengo ahora, ni sabía de pactos, ni de bajo astral, ni de nada. Pues me llegó alguien que quería canalizar con su hermana. Ella me dijo que eh, pues había decidido a muerte voluntariamente, pero ella insistía mucho en que no era un suicidio, que algo ahí no la cuadraba. Entonces, bueno, yo en aquel entonces, ya te digo, más verde que una lechuga, pues pensé, nada, esto está en su etapa de negación de no ha podido quitarse mi hermana la vida, ¿no? Al ponerme a canalizar con ella fue muy curioso porque me llevan al lugar donde ella pierde la vida y sí vi como algo o alguien, no te puedo decir, no sé si era una sombra o una energía detrás de ella que la empuja, ¿vale? Jolín, Y, y, claro, en ese momento a mí me impactó mucho y normal. como digo, yo no sabía que desde el otro lado existía esto que te lo podían provocar, pero bueno, yo le dije, nada, fue un accidente, no veo que fuera voluntario, ¿no? A ella le calmó y bueno, pues yo seguí en lo mío. De repente aparezco en un lugar, después de esa imagen, aparezco en un lugar que dije, ¿qué coño es esto, no? De película, de película. Un sitio donde haya gritos, Uf, no gritos de que te están llamando fulanito, no, pásame no, no. la jarra de De agua, no, sufrimiento, ¿no? de De gritos. sufrimiento, calor, mira, calor, parece el infierno, pero no sé cómo es el infierno porque no existe Ya, como tal, está. pero un sitio bastante, chungo. Fíjate que la escuché pedirme ayuda, no me costó encontrarla y entonces, bueno, la vi tan débil, tan hecha polvo que solo se me ocurrió echármela aquí al hombro y dije, venga, vámonos para allá. Y en ese momento empezaron a venir como sombras oscuras. Yo no miraba. Y en ese momento dije, sacadme de aquí, ¿no? Lo dije 2 veces, pero no sé a quién se lo dije, porque no tengo ni idea. Yo no sé, pero sentí que como que algo o alguien nos sacaba de allí, ¿no? Y, y bueno, pues ya ahí recomponiendo un poquito a esta mujer, pudimos hacer la canalización. La hermana se quedó mucho más tranquila de que no había sido, bueno, por lo menos liberar la culpa, ¿no? De Sí, claro. a los familiares por no haberlo podido evitar, ¿no? Pero bueno, yo me quedé ahí con la copla, dije, qué experiencia más rara, que no sé qué ha pasado. Y hace poco que todo el mundo me hablaba de la película Constantine, y yo Que dije, la tengo que ver. te la Que la tienes tengo- que ver. Hay 2 partes, la uno y la 2, pues la uno, empieza por la uno. Eh, Fíjate que, no sé, no, bueno, pues hay que verla y todo el mundo, y ya alguien me dijo, tienes que verla sí o sí, no sé si es contando esta experiencia, y te la tienes que ver, es que es igualito, no sé qué. Y bueno, pues Constantín, que lo protagoniza Kenny Reeves, ¿vale? Se dedicaba a rescatar almas del bajo astral. No recuerdo si lo llaman bajo astral, ¿vale? Pero yo cuando veo la escena donde él va y todas esas entidades, esos gritos, ese calor, ese tal, es igual a donde yo he estado ahí, descubrí que donde había estado yo era el bajo astral. El Y bajo yo, astral. y yo me fui tan piche porque este hombre se protege, se hace su ritual para entrar y yo ahora, en la actualidad, hago eso, ¿no? Si tengo que ir, pues como os digo con esta chica, ¿no? Voy con mi
pues con mis guías, que en ese momento me protegen, o mi escudo, mis trajes, me convierto en dragón también, a veces, soy un dragón negro con dos cabezas. No, no, voy bien, bien, Protegida. bien protegida y consciente a dónde voy, ¿no? Pero en aquel momento no, y fue, dije, con razón, me podía haber quedado allí. A ver, no he quedado como Marta completa, pero sí Ya. una extensión de mi alma, ¿vale? Una parte de mi alma se podía haber quedado allí. Y no es que Bueno, el por alma otro lado, cuando dijiste sacarme de aquí, es que tus guías estaban ahí. Aunque tú no eras ahí, consciente de dónde te metías, tus guías sí, ¿no? claro. Entonces te Yo si estabas hubiera, protegido. claro, yo si hubiera sabido, yo ahora de todas formas, cada vez que canalizo, protejo, por si acaso, Hombre, hombre, claro, cae nunca, esa nunca se cosa por ahí sabe. suelta. Pero cuando estás tan verde que vas de valiente y dices, venga, va, yo lo sé todo, ¿no? Pero es como aprendes, ¿no? Y así aprendí. También entiendo que si yo tuve esa facilidad de ir a ese lugar, es porque yo ya he estado como alma en ese lugar. Y bueno, sí, también lo entiendo. Y os remito de nuevo a mi canal YouTube, que hay un vídeo que le llamo, ¿cómo le he llamado? Una nueva oportunidad de vida, donde yo descubro que en la anterior vida, pues no sé si era nazi o me movía en esas esferas, y donde, bueno, pues fui cómplice de todo el genocidio que hubo con los judíos, ¿no? Hago ese vídeo en como la oportunidad nueva que me dan de Claro, vivir desde otro lado. Entonces yo creo que las personas que hemos estado ahí, y yo teniéndolo tan reciente porque había sido la anterior vida, pues me es más fácil, ¿no? No es un sitio que cualquiera pueda entrar, ni recomiendo, ni que muchas veces me dicen, ay, yo quiero hacer lo que tú, digo, tú no sabes lo que... sí, claro, piensan que es una aventura, pero No, no, es complicado y además, como digo, no toda la gente que fallece por suicidio se encuentra en ese lugar, pero sí, por ejemplo, la gente que ha fallecido por temas de magia negra fuerte, ¿vale? No la típica magia, no, las fuertes, las que se hacen vudú en y cementerios, el vudú. Una vez tuve que limpiar un vudú africano, camerunés, complicado, y esos ya, van para allá. ¿Por qué? Porque ese tipo de trabajos trabajan con entidades, con almas del bajo astral, ¿no? Entonces, he tenido cuatro casos de trabajos fuertes de magia, he fallecido por ese motivo y rescatarlos de ahí. Y sí, tremendo, tremendo. Pero fuiste provocados muy por... valiente diciendo lo que, ¿sabes? Que si fuiste nazi y tal, porque es lo que hablábamos cuando hablamos entre nosotras, que hay muchas Jesucristos, Magdalenas, No, Cleopatras, que no, piensan no, que no. todo fue fatal, pero es que fuimos todo en otras vidas, todo, porque todo lo tenemos que experimentar. Es que no, Entonces, es imposible vivir siempre en luz. ¿Por qué? Porque para que evolucione el alma tiene que pasar por varias vidas y por todas las experiencias, tanto la claro, violada como el violador, la asesina como el asesinado, el dictador como es decir, todo. víctima, verdugo y todo eso. Y eso no el alma no evoluciona en una sola vida, tiene que tener Uh, varias muchas, muchas. sí, Es lo que para decíamos, poder. la cebolla que tenemos no es una sola vida. Hay que ir, Exacto. Mm. cuanto más mejor, cuanto más te labores en ti, Sí. mejor en esta. Porque ahora es buen momento, muy buen momento hacerlo, además. Claro, Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. A exacto. ver, ¿qué motivos le pueden llevar a una persona a elegir el suicidio como solución? Bueno, pues aquí sin ofender, voy a rectificar lo de elegir, ¿vale? Porque Vale, no hay elección. Es decir, en un suicidio está muy bien formulada, pero elegir no sería la palabra porque cuando alguien decide tomar esta decisión es porque no tiene otra opción. Tú, imagínate, ellos tienen lo que llaman la visión túnel, ¿no? En el que solo ves una salida, solo ves una salida. Entonces, bueno, sería como más que elegir el tomar esa decisión, ¿no? Y bueno, pues hecha esta aclaración, sí es cierto a ver, motivos infinitos, como hemos dicho antes, cómo tú vives las experiencias de la vida
es como las percibes. Mira, aquí podría hacer como la diferencia entre el dolor y sufrimiento, ¿no? El dolor en la vida va a estar, te van a poner situaciones donde tengas que vivir dolor, pero tú decides cómo vivirlas. Es decir, si la vives desde la mente, ahí vas a entrar en el sufrimiento, ¿vale? Entonces, como te digo, lo que para mí pueda ser algo liviano, para ti puede ser un mundo. Me meto en la mente donde lo vivo con mucho sufrimiento y donde al final llega un momento en que no veo otra opción, ¿vale? Entonces es más la vivencia que el motivo en sí, porque también ponerle una única causa al suicidio puede ser peligroso, ¿no? Sí, Por, sí, la verdad que sí. por no ver las otras opciones, ¿no? O los otros factores. Pero sí lo que he Es que podido ver. cada uno personalmente es un mundo, entonces, uff, Exacto. Igual que cada alma es un mundo también. Pero si tengo que destacar algo en común que tienen todos ellos, es que no quieren morir. Y vas a decirme, ¿cómo que no quieren morir si deciden morir? No es que quieran morir, no es que estén rechazando la vida. Lo que quieren es dejar de sufrir. Lo que quieren es vivir la vida sin sufrimiento. este Y en es esa, algo muy importante. Has exacto, tocado un punto muy importante, sí. porque yo creo que mucha gente no se da cuenta de eso. Que no es que quieran morir, es que no quieren sufrir. Esto Exacto, es es muy diferente. radical. Y hablamos, fíjate, de sufrir, sufrimiento, está en la mente, es la vivencia vivida desde la mente. Y luego se añade la incapacidad para superar eso, ese sufrimiento, ¿no? Entonces eso Claro. sería como algo común. Fíjate que antes hemos visto que había un bajo porcentaje con un perfil psiquiátrico esquizofrénico. Es que aquí no estamos ningunos exentos de poder tener Sí, una idea suicida en un momento dado. Es como, no, a mí no me va a tocar. Yo miro para otro lado porque no, que va, yo voy a tener esa bueno. idea. Perdona. Ten un- por La pon- vida da muchas vueltas. claro, por ponerte un ejemplo, pues cuando falleció mi pareja, que fue un accidente, yo me quería ir y a lo mejor nunca había pensado. Sí, es cierto que he tenido ideas en otros momentos de mi vida, pues como hemos dicho, lo de las adicciones, pero no tenía por qué, pero en ese momento a mí se me cae el mundo, me pilló tan de sorpresa, no era una enfermedad como fue la de mi madre que te vas preparando, bueno, preparando que luego nunca estás preparado, pero bueno, Ya es bueno, pero llevas un menos camino. impactante, exacto, menos impactante y de repente es como, llévame contigo, me quiero ir contigo, ¿no? Entonces, que no bromeemos con que no, a mí no me va a tocar porque yo, no, es que nunca sabes cómo te puede llegar una experiencia y cómo la puedes vivir, ¿no? Desde dónde. Y como hemos dicho antes, personas, esto de la depresión con sonrisa, ¿no? Personas que lo tienen todo, que siempre decimos, no, es que las personas que se suicidan es porque tienen muchos problemas, pues no tienen dinero, no tienen un trabajo, no. Es que quien lo tiene todo, Problemas? ¿Qué le llamas tú problemas? Depende del nivel que tengas, tienes un claro. tipo de problemas que otros. Exacto, exacto, exacto. Que mucha gente, ¿qué te haría a ti feliz? Tener dinero. No, no, el dinero no da la felicidad. Porque hay, de hecho, gente con mucho dinero que se ha quitado en medio. Entonces, bueno, de eso no se habla de la persona que pues tiene, pero ¿por qué se ha matado? No, es que tenía problemas económicos. No, es que tenía No, un trabajo, tenía familia, tenía todo. Y claro. te ha dado. Entonces, bueno, como al punto que quería llegar es que eh, el suicidio es multifuncional, es multicausal, ¿vale? No hay un solo motivo, es la vivencia, lo que está viviendo esa persona dentro. Un puntito que le podría poner es, o que puede derivar o tener todos así también en común, es una gran crisis de identidad, ¿no? Cuando estas crisis de identidad se pueden dar cuando renuncias a, pues yo qué sé, a la felicidad, al trabajo, bueno, a cosas o por otras personas, ¿no? El dejo de trabajar en casa de las mujeres por ser mamá y atender mi casa, dejo mi país donde estoy fenomenal porque, bueno, mi pareja quiere irse a vivir a otro lado, yo qué sé, cualquier tema de estos donde tú renuncias a ser tú, a llevar
a cabo tus metas por el beneficio de El otros, otro. estar mirando Claro, a otros, ¿no? La crisis existencial es un vacío existencial. ¿Quién soy? Ya me abandono a mí mismo para cumplir las expectativas, los gustos, las ideas de la del otra otro. persona. Y aquí hablaríamos de otro tipo de depresión que se llama depresión noógena, ¿vale? Que recoge pues esa falta de sentido a la vida, falta de confianza en el futuro, ¿vale? Cuando hay personas pues, con este vacío existencial, con como te digo, falta de sentido a la vida o confianza en el futuro, que no ven más allá y tal, eso sería lo que se llama la depresión noógena. Como te decía también, eso, multicausal, multifactorial, no solo está producido, a ver, sí está producido en la mente, pero hay unos condicionantes, ¿no? Tenemos factores sociales, familiares, psicológicos, fíjate en qué sociedad vivimos, ¿no? Una Mm. sociedad súper represiva donde nos están invalidando emociones, donde y todo eso nos lleva a generar frustraciones. Y una persona frustrada es caldo de cultivo para tener ideas suicidas, ¿no? Entonces, tengo que ser perfecto, un cuerpo perfecto, una alimentación perfecta, todo Uf, es perfecto. demasiado, pues todo perfecto, sí, todos con No puedes buenas. estar triste, no puedes llorar. Siguiendo con el tema de los motivos, pues mira, hay algo también que es muy común en ellos, la sensación de no pertenencia. Fíjate que hablábamos antes de los excluidos. El excluido no solo es el que está muerto, tú puedes ser excluido por tu familia estando vivo, ¿vale? Entonces, cuando tienes esa sensación de que no perteneces a ese núcleo familiar, que a lo mejor tenga que ver, podemos enlazarlo con esa herida de rechazo también, el sentir que no encajas, que no te escuchan, que si te escuchan se burlan, que no te tienen en cuenta, ¿vale? Pues es muy común en las personas que deciden tomar esta decisión. Y fíjate que, a ver, no son personas cobardes ni valientes, son personas, pues como decíamos, con una gran desesperación, un gran sufrimiento, con una incapacidad para superarlo. Esto en psicología lo llaman desesperanza aprendida o indefensión aprendida. Es como, ya he caído aquí, no veo más allá, haga lo que haga, diga lo que diga, no me tienen en cuenta, no me siento perteneciente, no me veo capaz y en esa desesperanza, bueno, la van aprendiendo, se queda tan incrustada que al final, pues bueno, pues llegan a tomar esa Claro, decisión. Y eso es un poco lo que te podía contar de motivos. A ver, motivos hay 20.000, pero claro. bueno, temas en común, una crisis de identidad, vacío existencial, el sufrimiento, la incapacidad de ver eso, la no pertenencia, bueno, pues es un poquito ahí el todo. Luego ya, pues, como te digo, está factores sociales, factores familiares. Bueno, vamos a hacer dos preguntas más, ¿vale? Perfecto. Y acabamos la primera parte, ¿vale? Con dos preguntitas más de Mari y Fernanda. Y vamos con Mari, que pregunta, ¿el sufrimiento acaba para el suicida cuando ya no está en este plano? Pues la verdad que no. Pero antes de entrar un poquito de lleno en eso, quería comentaros que de todos los casos que he atendido de almas suicidas, solo un caso no sabía que estaba muerto, ¿no? Y puedes decir, joder, ¿cómo que no sabía si tomó la decisión, ¿no? Pues no sabía, yo creo que por la forma en que decidió hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo voy a visitarle, pues me lo encuentro en el lugar y, pues tan pichi, ¿no? Como el que, eh, ¿estás bien? Sí, aquí estoy. Y no sé, como eh, Normal, como si no hubiera normal, pasado nada. exacto, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues en este caso... bueno, quería comentarlo antes de meterme con el tema del sufrimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hemos comentado antes de este papá que se va de este mundo para ayudar luego a su hija, no sé hasta qué punto hubo llevas ese sufrimiento, ¿no? Era la muerte decidida por amor, ¿no? Porque cuando yo le encontré ya había pasado muchísimos años y a lo mejor ya había trascendido todo eso, ¿no? Entiendo que sí, habría sufrimiento, pero
bueno, como la intención era otra, no sé hasta qué punto. Y con el resto de personas que deciden suicidarse, pues sí, fíjate, hay algunos que me los encuentro en el lugar donde ocurrió la muerte y reviviendo una y otra vez, como a modo de bucle, reviviendo la muerte, ¿no? Y como con la mirada perdida, viendo la escena, reviviendo. Y en cambio otros, aunque me les encuentro en el lugar, no reviven, pero sí tienen esa gran confusión, ¿no? Pues como te decía, tomo la decisión de dejar este mundo, ¿vale? Para acabar mi sufrimiento y me voy al otro lado y mi sufrimiento sigue ahí. Entonces ahí entran como en catarsis, ¿no? De no puede ser que, ¿no? Que he Claro, hecho, yo salí de una y me metí en otra, que como es otro decimos, plano, pero el mm, sufrimiento no se desaparece. claro, como decimos por aquí, salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, ¿no? Sí. Entonces, O vamos a Guatemala, a Guatepeor. eso. Y al final, pues eso genera mucha confusión. Solo ha habido un caso y a lo mejor quizás por el tiempo que yo ha fallecido, no te podría decir tiempo, porque eh, en ese otro lado no hay tiempo. Es más, yo creo que la evolución de ese alma, ¿no? Si hay mucho dolor y ese alma no entiende que tenía que vivir esa experiencia y que puede transmutarlo para poder volver a tener otra oportunidad de vivir de otra manera, ¿vale? Pues sí me he encontrado un caso en el que me encontré a un alma suicida en un lugar que yo no me gusta ponerle, es decir, nombres, no sabría qué nombre tiene, si lo tiene, ¿vale? Pero para mí es un lugar de ese astral que es denso, donde hay mucho dolor, ¿vale? Y donde me encuentro almas errantes, las almas errantes estas que van con esa carga sí, de dolor, de sufrimiento. Y bueno, si has visto la película Soul, ¿vale? Sí, Hay una escena que lo representa muy bien, que son como ermitas así grises, en un lugar gris, y van como, ya te digo, muy pesadas, con la cabeza baja, ¿no? Eh, pues eso, con esa carga. Y eso no quiere decir que estén en bajo astral, ¿eh? No, para nada, pero es un lugar dentro del astral donde existe el dolor, ¿vale? No la maldad, pero sí el dolor. Entonces ahí sí me encontré un caso de esos, ya te digo, posiblemente no tanto por el tiempo, porque a lo mejor llevaba poco y decide como alma seguir cargando con ese dolor en vez de transformar. de, Esos serían los casos que me he encontrado con almas suicidas. bueno, Fernanda, La última de la primera parte. sí, Fernanda Rosada pregunta, ¿cómo se les puede ayudar? Sí es cierto que, como ya has visto, en las condiciones que acaban ellos, muchas veces no es solo necesario o de ayuda el orarles o el hablar con ellos, ¿no? Independientemente de cómo muera alguien, el Salmo 23 de la Biblia, que yo soy atea, pero reconozco que ese salmo es muy potente. Yo lo que hago es cambiar el Señor por la fuente y lo adapto, ¿no? Entonces, ese tipo de salmo, esperando 3 días después del fallecimiento de la persona, bueno, durante 13 días orado, les puede dar mucha luz, les puede ayudar. Pero como digo, a veces no es suficiente porque están en esa catarsis, en esa confusión, y encima, pues fíjate, si no saben que ha muerto, como he dicho antes, el caso este, pues claro, no llego y les digo, que estás muerto, ¿no? Pues les cuestiono, les hago preguntas para que ellos mismos se cuestionen qué está ocurriendo, dónde están, qué ha ocurrido, ¿no? O incluso se les muestra imágenes del funeral o del evento en sí, no, para que no les impacte, pero sí, Claro, pues la familia llorando para saber que han fallecido. Como digo, el Salmo 23, luego Alan Kardec, que es el famoso espiritista, sino de los primeros o los más conocidos, él, por ejemplo, tiene una oración muy buena específica para suicidas. Pero como digo, pues a veces la oración no es suficiente. Entonces ya ahí hay que intervenir de otra manera
porque además ellos pasan como, que he hablado de confusión, ¿no? Sí, Luego les entra rabia de cómo he hecho esto, qué les he hecho a mi familia, no puede ser, cómo ha podido ser que yo he decidido esto y esto siga. Les viene la tristeza, les viene, cada uno va a pasar por unos estados que hay que ir acompañándolos, pues igual que los que nos quedamos aquí, ¿no? No te voy a decir que son las mismas fases de duelo o estados del duelo, pero se puede asemejar el acompañamiento. Luego ya te digo, igual que decíamos, cada persona es un mundo, cada alma es un mundo y según vayan necesitando, pues se les va dando ese acompañamiento, ¿no? Hasta que decidan lo que decidan, porque no todo el mundo se decide ir a la luz, que esa es otra. claro, claro. Otro vídeo, porque muchas veces Otro vídeo, sí. ayúdale para ir a la luz y luego me dicen que no, que quieren estar donde quieran estar, ¿vale? Entonces, pero bueno, sí se les ayuda en toda esa parte de fases que va a tener pues para que se vaya bien y luego ellos decidan. Fíjate que hay incluso casos, yo antes era de ayuda a todo el mundo. Ah, se ha muerto fulanito, espérate, pásame una ¿Qué foto. voy yo? Quedo yo, la salvadora del mundo. Ahora no. Ahora lo primero cuando alguien se pone en contacto conmigo para ver cómo está su familiar o que se quiera comunicar, le digo, dame una foto, miro, voy a ver si está para comunicarse, porque a veces, eh, aunque hayan fallecido hace mucho tiempo, pues se piensa que ya están en la luz y a veces están ahí atascados, ¿no? Y entonces me presento y lo primero, si están en una situación complicada, les digo, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? Si me dicen que no, yo tengo que decir a mi cliente porque está en mí esa humildad y profesionalidad y coherencia conmigo misma, decirle, oye, lo siento, pero tu familiar ahora mismo no quiere escucharme, no quiere ayuda y lo siento, Claro. no voy a hacer algo porque tú quieras y que va en contra de lo que va. Y eso, Él, claro, eso, él te está contestando, o sea, es como pero si eso te digo, mucha mira, ¿quieres esto? Y tú dices, no, y bueno, pues sí, no porque estés al otro lado, no te va a faltar a tu decisión y a tu libre Exacto. albedrío. No, y aparte mucha gente se empeña en que yo quiero que se vaya, yo quiero, y qué quiere esa persona, o qué Claro. proceso tiene que pasar esa persona. Dale Entonces, su tiempo. A ver, le puedes preguntar, ahora en este momento no, pero más adelante podría hablar contigo, lo que fuera, pero en el momento si claro, no, claro, exacto. O no, incluso, está todo, ¿eh? aunque no sea la comunicación, la ayuda. A mí, yo Claro, me acuerdo un caso que me llevé antes de que yo empezara a preguntar, ¿eh? Pues la mujer con su madre y me la llevo a una mujer súper iracunda y me la llevo a un lugar que luego os hablaré de él, donde, bueno, pues la mujer me dijo, sácame de aquí que yo no quiero estar aquí. Y yo le tuve que decir a mi clienta, oye, lo siento, pero no trato a tu madre porque primero está súper iracunda que bueno, no es conmigo, pero como soy yo la que estoy intentando ayudarla y no quiere claro, ayuda, claro. pues me está revirtiendo a mí esa iracundidad. Porque, a ver, que un alma esté iracundo no quiere decir que yo no le vaya a ayudar, al contrario, tengo que ayudarle a que esa iracundidad la suelte, pero si ese alma me está diciendo no quiero ayuda, yo no le voy a tener en un lugar trabajando, intentando Claro. que le pase el enfado para poderle trabajar. Entonces, deciden y yo les suelto, no suena mal, les dejo que ellos hagan su proceso, ¿no? Entonces, Claro, hay gente que no lo entiende y como que se medio enfada, pero hay que aceptarlo. es su problema. Si no lo entienden, Exacto, tampoco estaban preparados para esto, ¿sabes? Porque si realmente no lo entienden, es que no aceptan realmente lo que ya desde aquí, desde el otro lado, ya no respetan ni aceptan lo que la otra persona quiere que se le respete, vamos. exacto, Es exacto. que no estaría preparado. A lo mejor por eso no quieren hablar. Ya lo están viendo, pero Así bueno. que eso sería un poco el cómo ayudarles. Bueno, como digo, las oraciones están bien. Pero bueno, si existimos profesionales que podemos dar esa ayuda siempre y cuando esa persona quiere ser ayudada, ese alma quiere ser ayudada. Entonces, no está, muchas veces no es solo una oración. Bueno, pues aquí acabamos la primera parte
porque tampoco queremos que os haga, porque es muy amplio, trae mucha información, entonces lo hablamos y ponerlo en dos partes, porque si no, preferimos que estéis atentos y tomarlo con paciencia, darle para atrás, para adelante, lo que sea necesario, compartirlo por favor, porque es una información muy, muy Y importante. valiosa. Mm. Aquí estamos sin ánimo de lucro, no queremos ni más seguidores ni más historias, No, eso para es nada. que se los dejamos a los, ¿cómo se llaman este? Instagramer, Influencers. youtuber, influencer, todos estos Nosotros lo nombres. que queremos es dar información verídica que ayude y con profesionales como Marta Lago, Martín, que se prestan también y dejan su tiempo, prestan su tiempo, su sabiduría, su experiencia Y para encantada. compartirlo. Y eso hay que valorarlo también, ¿vale? Pues Eso, muchas empecé gracias. por ahí, pero bueno, así es. Y así se lo hemos contado. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Nos vemos en la Gracias. segunda parte. Me encantó, de verdad. Todo lo que has dado ha sido muy importante y me ha encantado, me ha encantado. No tengo otras palabras que decir. Y nos vemos en la segunda parte, ¿vale? Perfecto, Venga, perfecto. besitos. Chao, Chao chao. a todos.